Muy buen día, profesora, muy buen día, compañeros, espero se encuentren muy bien. En este momento, junto a mi compañera Lady Samaira Cerón, vamos a entrar a hablar de lo que son las aproximaciones a los trastornos depresivos. El primero de ellos del cual yo voy a hablar es el trastorno depresivo mayor, el cual es conocido también como depresión clínica. Este es un trastorno mental el cual se caracteriza por un estado de ánimo persistentemente bajo o muy deprimido. Es una pérdida de interés o el placer o perder como tal ese placer a las diferentes actividades que antes a la persona le resultaban placenteras. Los criterios de diagnóstico que se maneja en las abreviaturas TDM o el trastorno depresivo mayor es validar lo que es el estado de ánimo deprimido de forma constante, como lo mencionaba, la pérdida del interés a esas actividades que anteriormente le generaban satisfacción a la persona, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito o una fatiga o pérdida de energía. La etiología es un trastorno multifactorial, que quiere decir en el cual se involucra una combinación de varios factores, como es el factor biológico, genético, ambiental y psicosocial. Este desequilibrio en los neurotransmisores es especialmente serotonina puntualmente, la dopamina juegan un papel bastante importante, aunque la causa puntualmente de por qué se presenta ese trastorno no es como tal conocida puntualmente. Y un ejemplo claro de lo que puede ser ese trastorno que se presenta en alguna persona es aquella que experimenta una depresión severa tras alguna pérdida significativa como tal en su vida. El segundo trastorno del cual voy a hablar es el trastorno depresivo persistente. Ese trastorno depresivo persistente también es conocido como distimia. Es un tipo de depresión crónica en la cual la persona está experimentando un estado de ánimo bastante bajo, un desánimo, una tristeza casi la mayor parte del tiempo. Todos los días, durante al menos y aproximadamente lo que los estudios nos dicen, durante 2 años en adultos y 1 año en niños o en personas adolescentes. Los criterios de diagnóstico para el trastorno depresivo persistente: el primero es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, como lo mencionaba, en adultos mayores de 2 años, en niños y adolescentes durante 1 año. Falta o exceso de apetito también se puede presentar, baja energía o fatiga, una muy baja autoestima, una falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. La etiología de este trastorno es multifactorial igualmente, no se conoce una única causa de por qué se presente o se desarrolle el trastorno. Se cree que involucra una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Un ejemplo el cual yo puedo brindar en lo que es este trastorno depresivo es alguien que se siente constantemente desmotivado y triste sin tener de pronto alguna causa clara o alguna causa efectiva que esté generando o desarrollando este sentimiento de insatisfacción. El otro del cual yo también les voy a hablar es el trastorno depresivo inducido por sustancias psicoactivas. Ese es un tipo de depresión que se desarrolla como resultado de un consumo excesivo o de una abstinencia en sustancias, ya sean legales o ilegales. El trastorno se caracteriza por síntomas depresivos que pueden aparecer durante la intoxicación, durante el síndrome de abstinencia o incluso después de la exposición a este tipo de sustancias. ¿Cómo se puede identificar el trastorno depresivo inducido por sustancias o diferenciar a la depresión mayor? Es que el trastorno depresivo inducido por sustancias se debe a la exposición a una sustancia puntual, mientras que la depresión mayor es un trastorno mental primario. En el caso del trastorno inducido, los síntomas suelen remitir una vez que se elimina o se aísla de esa sustancia que está causando o en un momento causó esa dependencia. Los criterios para este diagnóstico: el primero sería una falta en la alteración prominente y persistente del estado de ánimo, caracterizada por un estado deprimido o una disminución marcada del interés por esas actividades cotidianas. Los síntomas depresivos deben haber aparecido durante o poco después de la intoxicación por la sustancia que se estaba generando esa dependencia. Un ejemplo claro va a ser como tal la persona que en algún momento de su vida probó en algún lugar, en alguna fiesta, en alguna etapa de su vida, alguna sustancia de la cual le generó algún tipo de dependencia. Les agradezco mucho. Hola, bueno, ahora vamos a hablar del trastorno disfórico premenstrual. Trastorno del estado de ánimo cíclico relacionado con la fase lútea del ciclo menstrual. Vamos a ver cuál es su etiología.
respuesta normal a fluctuaciones hormonales, estrógenos, progesterona y difusión serotoninérgica, factores genéticos y psicosociales. Vamos a ver un ejemplo de ello, es cambios de humor, irritabilidad, tristeza, ansiedad labial emocional, llanto fácil, sensibilidad al rechazo, fatiga o falta de energía y dificultad para concentrarse. Vamos a ver cuáles son los criterios para un diagnóstico. En la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas deben estar presentados una semana previa a la menstruación, mejorar después del inicio de la menstruación y estar de ánimos ausente en la semana anterior. Tienen que ocurrir cambios de humor, irritabilidad y enojo y estado de ánimo deprimido. Ahora vamos a ver el trastorno depresivo debido a otra enfermedad. ¿Cuál es el resultado? Estado depresivo persistente causado directamente por una enfermedad médica general, no por factores psicológicos primarios. ¿Cuál es su etiología? Daños neurológicos o cambios neuroquímicos en la enfermedad. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Puede ser la epilepsia, desequilibrios hormonales, tiroides, dolor crónico con limitaciones funcionales, reacción emocional secundaria a la enfermedad. Un ejemplo muy claro de ellos es depresión en pacientes con hipotiroidismos, enfermedades de Parkinson, antecedentes cerebrovasculares, esclerosis y múltiples o cáncer. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? Estado de ánimo depresivo permanente, pérdida de interés, pérdida de placer. Causas fisiológicas del trastorno según una enfermedad médica comprobada, certificada. No se explica mejor por otro trastorno mental. No ocurre exclusivamente mediante un delirio. El malestar clínico, deterioro funcional es significativo. Muchísimas gracias.